Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Como pueden ver en pantalla, lo referente a lo que es la expansión del neolítico en sí. Lo que fue en sí, lo que es la revolución neolítica, fue un cambio crucial referente a los modos de vida de la humanidad, en lo que pasa de un estilo de vida nómada a un estilo de vida sedentario en sí. Lo que pasa a realizar lo que es, a proceder lo que es una transformación general, tanto en lo que es la economía, como poder también recolectar y también tener una economía productora hasta ese entonces. También fue representativo por en sí ser un oriente próximo a lo que es una agricultura referente a lo que es la ganadería, como ellos desarrollaban en ese momento. Referente a cómo ellos se presentaban en lo que es Asia Oriental, en sí, esto fue en el valle del río Huanghe, que fue en China. Este también es y el valle del río Indo, que fue en sí lo que es la India representado en sí. Ahora, referente a cómo era la humanidad en lo que es representativo, en lo que es nómada en sí, son pueblos en sí representando lo que, cómo ellos se trasladaban de un lugar a otro para buscar lo que son los diferentes recursos para poder subsistir, sobrevivir en ese momento. Ahora, referente a lo que es la vida sedentaria, que se refiere a que esta humanidad obtenía su alimento en lo que es a través de diferentes actividades que se realizaba hasta ese entonces, referente a lo que es la agricultura, referente a lo que es la ganadería y también a que ellos sí tenían un lugar específico donde ellos vivían y tenían ese lugar ya establecido. Ahora, esto es representativo a lo que era una vida nómada y una vida sedentaria. Dentro de estas poblaciones también se considera lo que es diferentes especies silvestres que se presentaban en ese momento, tanto de lo que es plantas, de lo que es animales, también en sí se realizó lo que es el cultivo, lo que es la domesticación de animales, también fueron simultáneos en todas las zonas en sí. Referente también a lo que fue el año 8000 antes de Cristo, ellos fue realizando lo que fue una creciente fértil para poder desarrollar diversas formas de vida que le daban mayor potencial a lo que es el planeta de los hombres y también de las mujeres, tanto donde vivían, también en lo que es el paleolítico en ese momento. Luego fue una creciente fértil, para esto fue lo que fue la evolución en sí, el neolítico americano. ¿Por qué se presentó este neolítico americano en sí? Este neolítico americano en sí comprende a lo que es el seguimiento o surgimiento de la agricultura, tanto de modo de producción, que permitía sustentar a poblaciones más numerosas. Dentro de estas poblaciones más numerosas tenemos también lo que es la revolución agrícola que se desarrolló en los años 1000 hasta el año 2500 antes de Cristo. También a lo largo del Neolítico americano también se pudo identificar lo que son tres zonas de desarrollo periódico neolítico hasta el año 3500 antes de Cristo, como tienen en pantalla, referente a lo que son las tierras altas, que estas son semidesérticas representativas de México. También tenemos lo que es la costa y sierra representativa de lo que es Perú. Y también la selva tropical de las cuencas del Orinoco, que es representativo de las Amazonas, y en Norteamérica, que fue el proceso en sí más tardío. ¿Por qué más tardío? Porque se tardó más en lo que es la evolución desde la Tierra y también en la reproducción de diferentes productos en ese momento. Como observan en pantalla, tenemos lo que es el mapa representando cómo fue la expansión neolítica que se ha venido surgiendo a medida que pasa la historia. También tenemos lo que representa lo que son la sociedad agrícola. Por favor, Torres, lea. ¿Dónde vivían, verdad? ¿De dónde Los vive? campos de ganado necesitaban
cuidados constantes. Y al no tener de desplazarse continuamente para buscar alimentos, los grupos humanos se volvieron sedentarios. Construyeron cabañas sólidas para vivir y almacenar las cosechas. Estaban cubiertas con una entrada de ramas y barro, y los muros eran de adobe. Se formaron poblados cerca de los ríos y de una fuente de agua, generalmente en lugares defendibles, como en la cima de un montículo, o protegidos por sistemas defensivos. Los, los poblados eran pequeños, excepto algunos que crecieron considerablemente, como el de Catal, Unyuk y otros más. Gracias, Torres. ¿Cuál era la diferencia entre la humanidad de los nómadas y lo que es representativo de los que son sedentarios? ¿Cuál era la diferencia de ambos? Yo lo mencioné al inicio de la clase. Chicos, tengan presente que la diferencia de ambas sociedades o de ambas humanidades en sí, lo que es referente a lo que son los nómadas, estos eran pueblos que se trasladaban de un lugar a otro. Es decir, ¿por qué se trasladaban de un lugar a otro? Porque ellos buscaban diversos recursos para su supervivencia en sí en ese entonces. A lo referente a lo que es los sedentarios en sí, estos obtenían su alimento mediante diversas actividades que ellos realizaban, como es tanto en la agricultura como en la ganadería. Ellos sí tenían un lugar específico. Ahora, mediante esta sociedad donde vivían, tanto en los campos y el ganado, ellos realizaban lo que son diversos cuidados constantes para no tener que desplazarse continuamente en busca de alimentos. Estos grupos por eso se volvieron en sí sedentarios, en las cuales construyeron ya cabañas en sí establecidas para poder vivir y poder almacenar diversas cosechas que en sí estaban cubiertas entremando en sí estaban cubiertas por medio de ramas y por medio también de barro en sí. Ellos construían lo que son muros hechos de adobe en ese entonces. También formaron lo que es diversas poblaciones cerca de los ríos para mantener una fuente de agua, generalmente en diversos lugares, para que ellos puedan tener lo que es en sí cerca, lo que es cerca a ellos, lo que es el agua en sí. Tenían también un sistema defensivos, que eran los muros en sí, ellos llamaban muros fosos a estos muros defensivos, a este sistema defensivo, que estos en sí eran los que son los poblados que eran pequeños, excepto algunos que crecían consideradamente en el Catar Uyuk en ese entonces. Ahora, ¿cómo vivían en sí? Estas eran comunidades en sí que, puesto mediante ellos producían todo lo necesario para poder vivir, también empezaron a realizar lo que es el trueque, que es el intercambio de productos en sí, que mediante uno producía lo que es referente todo lo que es referente a la agricultura, lo otro tenía lo referente a lo que es la ganadería, ellos hacían un intercambio para mantenerse y poder subsistir en sí. También ellos se organizaban por medios de sociedades igualitarias en sí para elaborar diferentes labores agrícolas y representaban también lo que es la ganadería en ese entonces, para poder en sí realizar diversos esfuerzos, pero por medio de sociedades, por medio de grupos para formar un esfuerzo comunitario en sí. También a las mujeres realizaban también lo que es la agricultura. Ellas también conocían las diferentes especies referentes a lo que son los vegetales y los diferentes ciclos que existían mediante la recolección en ese entonces. Ahora ellos también realizaban lo que es un periodo donde aparecieron algunos signos de desigualdad social, también representaban desigualdades sociales
que no tenía que ellos decir que tenían diferencias de riquezas entre miembros de comunidad. Es decir, que estos grupos que ellos formaban también había diversidad en lo que es la riqueza que ellos obtenían en ese entonces. Como observan en pantalla, tenemos una imagen representativa, lo que es un sitio arqueológico, que este fue en Tez el Sur, Sultán Jericó, que en sí fue una población palestina de origen neolítico, como pueden observar en pantalla. Ahora tenemos cómo en sí fue la vida sedentaria, cómo ellos realizaron tanto hombres y mujeres, cómo fue su crecimiento y cómo fue su desarrollo. Por favor, Carla, lea. A partir del Neolítico, hombres y mujeres pasaron de ser nómadas a sedentarias. También comenzó el cultivo de la tierra y la domesticación de los animales. Las personas trabajaron de manera conjunta e implementaron la división de tareas según el sexo, la fuerza y la edad. Público de piedra. Se perfeccionó la talla de microlitos que permitieron fabricar herramientas más efectivas. Tejido. Se utilizaba el uso para hilar algunas fibras naturales como la lana o el lino y telar para trenzar los hilos y elaborar telas con las que podrían hacer vestidos. Cerámica. Se inventó la cerámica, barro, moldeado y cocido para conseguir recipientes duros e impermeables que pudieran contener líquido, cocinar alimentos y almacenar granos. Gracias, Carla. ¿Por qué llamamos periodo neolítico? Este periodo en sí está basado en lo que es la historia humana, que en sí se generaliza lo que es la agricultura y posteriormente a lo que es el pasto de animales en sí. Este periodo es una historia humana que en sí se generalizó hace años atrás. Ahora, a partir de que se presentó este periodo neolítico, tanto hombres como mujeres pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Ya ustedes saben cuál es la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre nómadas y sedentarios? Sedentario significa cuando ya tienen un lugar fijo y nómadas Ya, cuando están recorriendo. recorriendo diversos lugares y en sí ellos realizaban lo que es la caza de animales y para poder subsistir en sí. Ahora, con el comienzo de lo que es la humanidad sedentaria, se comenzó a lo que es el cultivo de la tierra y también a la domesticación de animales. Estas personas en sí trabajaban de manera conjunta, implementándose diversas tareas entre sí para lograr tener una mayor fuerza para poder elaborar diversidad de productos en sí. Dentro de estos productos tenemos a cómo ellos realizaban lo que es un pulido de piedra, que en sí esta se perfeccionó mediante la talla de microlitos que permitían en sí fabricar diversas herramientas que ellos procesaban en ese entonces. Dentro de estos principales animales domésticos, como pueden observar, tenemos estos animales que se presentaban en el momento del Neolítico en esa historia representativa a estos animales. También en lo referente a lo que son los tejidos, para que ellos elaboraban sus diversos tejidos, ellos en sí realizaban lo que es el tejido para el uso y poder en sí poder hilar, que son algunas fibras naturales en sí, como lo que es la lana y el lino en sí, para poder trenzar los hilos y poder elaborar diversidades de tela con la que podrían ellos vestirse en ese entonces. Es decir, que ellos mismos elaboraban su propio tejido para la elaboración de diversidades prendas de vestir, de diversidad de vestimenta que existían en ese momento, ellos mismos lo elaboraban. Ahora, referente a lo que es la agricultura, ellos mismos procesaban diversos productos para poder ser ingeridos, ellos mismos elaboraban su propia agricultura para poder subsistir y poder alimentarse. Ahora, mediante lo que es la cerámica, ellos inventaron la cerámica para que tanto lo que es el barro modelado y como el cocido para poder conseguir recipientes duros y estos recipientes duros e impermeables que pudieran ser
en sí contenedores líquidos que puedan contener líquidos, también para poder cocinar diversidades de alimentos y poder almacenar granos en sí. Para esto ellos elaboraron lo que es la cerámica, como pueden observar en pantalla, referente a cómo ellos elaboraban recipientes, diversos recipientes. También tenemos lo que es la fabricación de una vasija en sí, y también ellos realizaban sus propias herramientas para poder en sí procesar la tierra o también procesar también lo que es la diversidad y lo que es los animales, como ellos, cómo cazaban y todo en ese momento, cómo pueden observar las viviendas de ese entonces, cómo ellos vivían en sí. Referente a lo que es el tema principal, a lo que es el neolítico, que ustedes encuentran de diferencia a lo que es la antigüedad, pongámoslo así, la vida de la humanidad de antes hacia lo que es representativo, lo que es de ahora. ¿Hay alguna diferencia, chicos? En sí, que No, era lo que es el neolítico, que era, sí hay bastante diferencia porque en sí no hacían como que las mismas cosas y ni tampoco en la manera de alimentación ni de vivienda, no eran iguales, eran diferentes. ya, Torres, Yolanda, muy bien. ¿Quién más quiere participar en clase? Chicos, les hice una pregunta. Chicos, Es una era antigua. ya, muy bien. Mediante esta revolución, lo que es el tema principal, la revolución material y simbólica referente a lo que es el neolítico, se presentó en lo que es esta revolución del neolítico. Su origen como No le El escuché, deslieve Carmen. de una especie de era prima- Fueron en sí, esta revolución neolítica en sí fue un cambio crucial en los diferentes modos de vida de la humanidad, como se les mencioné al inicio de clase, en los modos de vida de la humanidad, en lo que pasa de ser de una vida nómada a ser una vida sedentaria. En ese entonces, los nómadas, ¿qué realizaban los nómadas para poder subsistir? es cuando poco a poco iban mejorando, ¿verdad? Los neolíticos. Sí, ajá. ¿Qué realizaban los nómadas en ese entonces, antes de que se conviertan en sedentarios? ¿Qué realizaban? la casa y por eso tenían que estar yendo de un lugar a otro. Ya, muy bien. Ellos cazaban, ¿verdad? Para poder subsistir en ese entonces. Ahora, cuando ya se pasaron a lo que es de ser una vida nómada a ser una vida sedentaria, ¿qué es lo que realizaban en ese entonces? Criaban en sí como animales de granja o animales domésticos. Ellos ya se También, especificaban en sí referente a lo que es la agricultura y ganadería. Ellos vivían ya en un lugar ya específico. Ya cuando se realizó, se formó lo que es la sociedad en sí de la humanidad referente a lo que es los sedentarios en ese entonces. Como observan en pantalla referente a lo que es la revolución, tanto de lo que es material y simbólica del neolítico, fue hace más de 10.000 años que finalizaba la última glaciación en sí lo referente a lo que es la zona geográfica en ese entonces, mediante el deshielo e inicios de una nueva especie, de una nueva era con tierras de descubrimiento fértiles y también tener un buen clima, también esto en sí. Ellos tenían un buen perfeccionismo
en lo referente a lo que son sus herramientas, también el conocimiento de diferentes siglos, tanto de la fruta como la reproducción de animales en ese entonces, mediante el comportamiento del clima, la domesticación también de animales, también como en sí ellos permitieron el surgimiento tanto de la agricultura como de la ganadería. En sí, este tema fue referente a cómo fue la revolución neolítica en ese entonces, cómo pasaron de ser una revolución neolítica de la humanidad de nómadas a ser una revolución simbólica neolítica referente a los sedentarios. ¿Cómo fue esa evolución? Tanto de lo que eran su humanidad, tanto como eran referente a la humanidad de los nómadas, a la diferencia de los sedentarios. También cómo fue su origen en sí representativo de este neolítico, porque esto se presentó también a dar inicio referente a la agricultura y a la ganadería, tanto basándose en el tiempo que permitían diferentes grupos que se asentaban para posteriormente tener una buena observación referente a lo que son las plantas silvestres en ese entonces, como ellos recolectaban también para poder tener buen comportamiento, poder entender lo que es el buen comportamiento de los animales mediante la caza que ellos realizaban frecuentemente para poder, porque ellos tenían la necesidad de poder alimentarse. Esta población neolítica en sí es una población cada vez más numerosa que en sí tanto están identificadas, tanto hombres como mujeres, que en sí ellos empezaban en lo que es diferente producción agricultura, referente a la agricultura. En sí ellos cultivaban las diversidades de plantas y poder domesticar los diferentes animales para poder transformar lo que es el medio para poder asegurar su subsistencia en lo que es referente a la economía en sí. Este proceso, mediante esta revolución neolítica, fue un proceso lento, pero seguro, como dice el dicho. En tanto lo que es muchas veces referente, representativo a lo que es la agricultura y referente a lo que es la ganadería en sí. Como pueden observar en pantalla, tenemos un mapa referente a lo que es creciente fértil en sí. Yolanda, por favor, lea. Tenía el audio prendido, no me había dado cuenta. Zona que comprende los actuales territorios de Palestina, Líbano, Israel, Siria, Irán e Irak. Se denomina así por su forma de media luna y por la gran fertilidad de sus tierras, regadas por los ríos Tigris y Eufrates. Gracias, Yolanda. Esta creciente fértil para diversas zonas que en sí comprenden lo que es las actualidades que se representaban en ese momento de diversos territorios, tanto referente a lo que es Palestina, Líbano, Israel, Siria, Irán e Irak, esta en sí se denomina por su forma de media luna que tenían en ese entonces, como observan en pantalla como media luna para poder lograr lo que es una gran fertilidad en diversas producciones que ellos tenían referente a la gran fertilidad, tanto de lo referente a lo que son tierras regadas por diversos ríos llamados Tigris y el otro río llamado Eufrates en ese momento. Como observan en pantalla, esta era la forma de media luna en la cual estaba representativo las diversas zonas, como lo mencioné, Palestina, Líbano, Israel, Siria, Irak e Irak. Esto era como se representaban estos territorios en ese momento. De ahí ya vino lo referente a lo que es la expansión del neolítico, cómo se expandieron ellos, tanto lo referente a lo que es en Asia Oriental, también se expandieron en lo que es América, en sí, en el altiplano, en Centroamérica, el centroamericano en referente a lo que es México y en los Andes referente a lo que es Perú. En lo referente a lo que es el neolítico americano, en sí está refiriéndose a lo que es comprender el surgimiento de la agricultura
tanto en el modo de producción que permite en sí sustentar a diversas poblaciones más numerosas en sí. Dentro de estas poblaciones más numerosas, para poder en sí fomentar y evolucionar lo que es la agricultura, se debe de tener en cuenta que estas tierras altas pueden ser semidesérticas, que están representativas en México, también las costas y sierra que se refiere a lo que es Perú, la selva tropical, que es las cuencas en sí del Orinoco, y lo que es referente a Amazonas, y también en lo que es referente al Norteamérica, que también realizaron diversos procesos, tanto en lo que es a la agricultura como en la ganadería, pero este proceso en sí se demoró más en poder procesar diversidad de objetos en ese entonces. En lo que es en Norteamérica, realizaron el mismo proceso, pero fue un proceso más tardío referente a lo que es la agricultura y referente a lo que es la ganadería en ese entonces. Aquí estaba cómo se refiere a lo que es la expansión del Neolítico, cómo ellos se expandieron en diversos lugares. Aquí hay un lugar como ellos en sí, donde vivían, como pueden observar, una sociedad agrícola. Ellos eran una sociedad agrícola que pertenecían tantos en que son los campos y también el ganado. Ellos necesitaban diversidad de cuidados constantes para mantener y poder desplazarse en busca de diferentes alimentos. Como ven en pantalla, tenemos una gráfica que representa lo que son los restos de un poblado neolítico en referente a lo que es Escocia en ese entonces. Este era como la humanidad tenía esta población neolítica, como pueden observar. Ellos así, ¿cómo elaboraban esto? Ellos buscaban en sí diversos grupos para poder construir diversas cabañas para poder vivir en ese entonces y poder almacenar diversas cosechas que ellos realizaban hasta el momento. Luego, cómo ellos vivían, cómo se organizaban para poder subsistir, cómo en sí fue la vida sedentaria de esta historia del Neolítico en sí. Ellos, a partir de que ya se vino la vida sedentaria, ellos tenían específicamente un lugar donde vivían. Ellos en sí realizaban diversidades de actividades, tanto lo referente a lo que es la agricultura y lo que es la ganadería. Tanto hombres como mujeres ayudaban a la producción de la agricultura y de la ganadería, con diversidad de productos. Ellos mismos elaboraban su vestimenta, ellos mismos elaboraban su diversidad de productos, ellos mismos elaboraban sus herramientas para poder en sí subsistir en ese entonces y poder defenderse, o también mediante lo que son lo que es también lo que fabrican diferentes herramientas para poder elaborar y procesar diferentes alimentos en ese entonces. ¿Tienen alguna pregunta referente al tema? ¿Me pueden indicar? O una conclusión, por favor, de lo que entendieron en este momento referente a lo que es la revolución del Neolítico en sí. Prácticamente que hubo muchas cosas en la revolución. ¿Qué nomás hubo en lo que es la revolución del Neolítico? Que son diferentes, que, o sea, como, Ya usaban herramientas y también hacía agriculturas y animales, la producción de animales. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál era la diferencia entre nómadas y sedentarios? Que los que los nómadas, se la pasaban de un lugar a otro cazando y los sedentarios nomás se ponían en un solo lugar para establecerse ahí. Ya, muy bien. En sí, el origen en sí específico del Neolítico, esto se originó en lo que es la Edad de Piedra, principalmente referente a lo que es Palestina en el año 8600. Es ahí donde se origina lo que es la Edad de Piedra y donde se origina
lo que es la historia del Neolítico en general. De ahí ya vinieron las diferentes revoluciones, cómo fue su origen, cómo fue su origen en sí, cuáles fueron sus primeros indicios, cuáles fueron en sí, cómo ellos procesaban diversidades de objetos, cómo fue creciendo, cómo fue su expansión, cómo en sí fueron sus viviendas donde vivían, cómo se organizaban en sí, y también ya cuando ya llegó lo que es una vida sedentaria para ellos. En sí, lo que es referente a la vida sedentaria en sí, ya se vino lo que es especificado, lo que es la agricultura y la ganadería para ellos. Ya no tenían que salir de un lado a otro para elaborar lo que es la caza de animales para poder subsistir en el sector. ¿Tienen alguna pregunta referente al tema? No, licenciada. ¿Sí están todos entendidos? Sí. Si entendieron el tema, si no entendieron el tema, me lo indican, yo les vuelvo a repetir. Sí, está entendido, licenciada. Ya, todo lo que vimos es referente al ¿qué A vimos? la, Vimos a la, origen, vimos dónde vivían, vimos cómo se organizaban, cómo pasaron de una vida de nómadas a una vida sedentaria, pero es referente a la revolución de, a la revolución del Paleolítico, ¿no? ¿no? ¿Qué dice el tema? La revolución material y simbólica del Neolítico, ese. Ya, todo lo que vimos hoy, cómo se originó, cómo se organizaban, dónde vivían, cómo pasaban de una vida de ser nómadas a una humanidad de ser sedentarios. Esto es referente a lo que es la historia en sí del Neolítico en general. Cómo ellos pasaron de ser una humanidad que cazaba a ser una humanidad que en sí ellos elaboran lo que es diferentes actividades mediante lo que es la agricultura y lo que es la ganadería. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema? Este ha sido el tema de hoy. Bien, No. en plataforma ya ustedes tienen la actividad para poderla realizar, también tienen lo que es la tarea para que ustedes la puedan realizar. También les quería comunicar algo, por favor, al momento de ustedes realizar sus trabajos y si los van a realizar en documento Word y si van a investigar mediante el Internet, deben de tener en cuenta que si van a realizar en documento Word, por favor, deben de centrar lo que es el documento. Las palabras que contiene, el contenido del documento debe de ser centrado. Hay estudiantes que solamente realizan lo que es el copy-pega y pegan a cómo se pega el contenido en el documento. Deben de tener en cuenta que se califica presentación de sus trabajos y también el contenido que contiene tanto lo que es la actividad y lo que es la tarea. También me he dado cuenta que si son dos actividades, solamente suben una actividad. Y si son dos temas como tarea, también me suben solamente una tarea. También tengo un estudiante que no puedo observar toda su actividad, no me acuerdo del estudiante. Ya, deben de darse cuenta que al momento de subir sus documentos, por favor, que se pueda observar todo su documento. Ya he tenido trabajos que no he podido calificar porque no se puede ver todo el contenido de sus trabajos que realizan. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta referente a lo que son las actividades, las tareas? Por favor, indicarla. No, no. No, no. Muy bien, estimados estudiantes, este ha sido el tema de hoy. Que tengan una bonita tarde.